Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia, el proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Bueno, buenos días y bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Yo soy Horacio Pérez y doy otra vez la bienvenida a nuestro podcast, el podcast donde tratamos sobre temas y temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, en qué temas actuales y de impactos se está investigando ahora mismo en todo el mundo, y también nos interesa mucho comentar cómo llevan a cabo su investigación los investigadores, cómo es su vida y su día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además, y por último, no menos importante, nos centraremos también no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas o se transfiere esa investigación al mercado. Bueno, pues en el programa de hoy tenemos el inmenso honor de tener como invitado a uno de los investigadores españoles más importantes de todos los tiempos en el tema del cáncer. Entonces damos hoy la bienvenida a Mariano Barbacid. Hola, buenos días, Mariano. Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Voy a presentar brevemente a Mariano. Mariano estudió bioquímica, tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid y él hizo sus diversas estancias postdoctorales en Estados Unidos y en uno de sus primeros logros más importantes en el mundo del cáncer, en 1982, logró, aislar uno de los primeros oncogenes humanos. Entonces, brevemente para la audiencia, ¿nos podrías comentar, Mariano, qué es un oncogen humano y qué importancia tuvo este descubrimiento? Bueno, los oncogenes, como su nombre indica, son genes de cáncer, ¿no? Oncogen. Entonces, en los años 70 se hizo muchísimo trabajo sobre los oncogenes presentes en los retrovirus. De hecho, fue uno de los campos más atractivos de investigación, pero el mundo clínico no se creyó que este tipo de trabajo tuviera una repercusión en la salud humana, ¿no? Porque se pensaba que los retrovirus eran unos artefactos, por decirlo así, para trabajar en el laboratorio, que ocurrían, que se daban en los animales de investigación, como los ratones o las ratas, o incluso en los pollos también. De hecho, el primer oncogen viene de un virus de pollo, la estirpe de Raus, que la identificó ni más ni menos que en 1909. Es decir, pero que no tenían una conexión con el cáncer como lo conoce la sociedad, como una enfermedad, la segunda enfermedad más frecuente en el ser humano. Entonces hubo un descubrimiento que después les valdría el premio Nobel a los investigadores Mike Bishop y Harold Barmus, que descubrieron que estos oncogenes retrovíricos, es decir, oncogenes presentes en los retrovirus, procedían del genoma de las especies, concretamente el genoma de pollo, puesto estábamos hablando de un retrovirus aislado de un sarcoma de pollo. Entonces, esto revolucionó revolucionó mucho el campo, porque ya supimos que estos genes no eran puramente víricos, sino que eran genes celulares que los virus habían sacado del genoma de las especies y los habían convertido en genes oncogénicos. Es decir, el gen en el pollo, evidentemente, no es oncogénico, no es en una forma que pueda causar cáncer, pero cuando el virus lo transduce, que es la palabra técnica, lo saca de las células del pollo, entonces ya lo muta y entonces se convierte en un oncogen. Yo llegué justo a Estados Unidos en el año 74, cuando se hace este descubrimiento. Entonces, claro, la pregunta obvia que recorrió una parte importante del mundo de la investigación fue determinar si en seres humanos, es decir, en los tumores humanos, había también estos oncogenes. Y eso es lo que nos puso en marcha
si no inmediatamente, porque inmediatamente yo llegué, muy crudito, que podríamos decir, con una tesis recién defendida y prácticamente sin hablar inglés, pero ya yo tenía esa idea en la cabeza y lo que nos llevó ya cuando ya tuve mi propio laboratorio, 3-4 años después, a ponerme a trabajar en intentar determinar si realmente existían oncogenes en seres humanos y en cánceres humanos, y efectivamente el resultado fue que sí, y aislamos el primer oncogen junto con, al mismo tiempo, de forma independiente, pero al mismo tiempo que otros 2 laboratorios en Estados Unidos, y los 3 llegamos a la misma conclusión. De hecho, aislamos el mismo oncogen que se llama HRAS, e incluso en el caso de 2 laboratorios, incluso de las mismas células. Así que eso es un poco la historia, el origen del descubrimiento de los oncogenes humanos. Ajá. Y acaba de comentar que tú llegaste allí sin saber inglés. Bueno, yo leía inglés, evidentemente, y escribía, porque yo tuve la fortuna de estar en un laboratorio fantástico en Madrid, donde tuve una producción científica muy significativa para lo que suele ser una tesis doctoral, gracias al grupo del doctor David Vázquez, sobre antibióticos, es decir, nada que ver con el cáncer. Entonces, escribir papers, como decimos normalmente, sí que sabía, ¿no? Pero hablar me costaba mucho, entender el acento, entender los giros y todas estas cosas, pues te lleva un tiempo el entenderte ya de una forma de que ya hables sin necesidad de tener que estar pensando, ¿no? Claro. Impresionante. Y acaba de comentar también que tú llegaste y a los 4 años ya tenías tu propio laboratorio. Eso también resulta impresionante. Eso fue suerte, caer en otro buen laboratorio. O sea, escoger los laboratorios donde uno se forma es absolutamente esencial para poder desarrollar una carrera. Salvando las distancias, pero siempre digo que qué hubiera pasado si el padre de Mozart no hubiera sido músico. Es decir, si Mozart hubiera nacido y el padre hubiera sido un panadero o un conductor de carros de la época, ¿no? Es decir, que no hubiera tenido acceso a la música. Es decir, que no es ya lo que tú lleves dentro, sino también el entorno donde te formas. Y yo tuve muchísima suerte con formarme en el laboratorio de David Vázquez, aquí en el Instituto de Biología Celular del CSIC, y después ir con el grupo de Stuart Aronson del Instituto Nacional del Cáncer, donde realmente pude formarme de la mejor forma posible. Así que es muy importante para los jóvenes que nos estén escuchando ahora que sean muy... que tengan muchísimo cuidado en escoger los laboratorios donde van a hacer primero la tesis doctoral y segundo la formación postdoctoral. ¿Y les darías algún consejo específico que les orientase a la hora de escoger ese laboratorio para hacer su estancia postdoctoral? Bueno, yo hay 3 criterios. El primero es obvio, que sea un tema que les interese. Bueno, ese casi no habría ni que decirlo. El segundo, que sea un laboratorio muy productivo. Y el tercero, que sea un laboratorio relativamente pequeño. Es decir, en Estados Unidos hay muchos grupos donde tienen 30 o 40 estudiantes o postdocs, ¿no? Y entonces, pues tú llegas allí y te diluyes, ¿no? Porque es poco probable que a ti te den o tú puedas escoger el proyecto más relevante. Es importante que el laboratorio sea pequeño, sea relativamente pequeño, no muy pequeño tampoco, porque entonces no tiene masa crítica, y sobre todo que conozca, que tenga referencias sobre el director del grupo, es decir, que sea una persona que se preocupe del personal, que sea una persona que tenga interacción. Yo hablaba todos los días, no solo con David Vázquez aquí en Madrid, sino con Stu Aronson en Estados Unidos, y eso es fundamental para la formación, ¿no?
Claro. Y una curiosidad también. Bueno, ahora mismo tenemos Internet, las facilidades de comunicarse, de buscar y encontrar información, bueno, pues parece que hay más facilidades que antes, ¿no? Pero cuando tú te ibas a ir a Estados Unidos en 1974, ¿cómo te guiaste para ir al laboratorio de Stuart? ¿Porque ya lo conocías por publicaciones o porque te recomendaron? Porque claro, antes no te podías ir a Internet a buscar mejor el laboratorio de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Efectivamente, antes no había Internet y entonces lo tenías que hacer a mano. Es decir, es como si pensáramos cómo se movía la gente en el siglo XIX antes de que hubiera coches. Pues la gente viajaba también, lo que pasa es que se tardaba mucho más y era mucho más complicado. Entonces yo hice exactamente lo que te acabo de mencionar. Me cogía los journals y lo iba viendo uno a uno, es decir, no había PubMed para meter Aronson S y te salían todos los trabajos en 10 segundos, sino eso pues me llevaría pues una semana de trabajo, de ir por los Natures, de ir por los Science, de ir por los, en aquella época estaba empezando Cell, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hice fue escoger, de hecho, escogí 10 laboratorios, o sea, no solo apliqué a uno. 5 trabajaban en tumores, en retrovirus, y otros 5 en virus DNA, porque en aquella época, aunque era ya los virus DNA prácticamente han desaparecido, bueno, no han desaparecido, pero ya no son tan punteros en el mundo de la investigación como el SV40, ¿no? que era prácticamente la mitad de los trabajos referían a SV40. Entonces, escogí, ya digo, 10 laboratorios, sí que me ayudó mucho, por ejemplo, mi buen amigo Jesús Ávila, que ya estaba allí en Estados Unidos, y algunos otros, y entonces me informé un poco, porque yo ahora lo que recomiendo a la gente es que se coja un avión, bueno, sobre todo ahora cuando pase el tema de la pandemia, ¿no? Que se coja un avión y se vaya allí y visite los laboratorios donde esté interesado en ir, ¿no? Que hable con la gente que ya está en el laboratorio y le diga, pues sí, mira, el jefe es un tío fantástico, o una tía, una señora fantástica, y nos ayuda mucho, o nos diga, pues no, este es uno que no nos hace ni caso, ¿no? Entonces, hablar con la gente del laboratorio es muy importante. En la época que yo estaba buscando laboratorio, en el año 74, era un poco impensable, incluso por la capacidad económica de cogerte un avión e irte a Nueva York y a San Francisco y a Los Ángeles o a Chicago para visitar el laboratorio. Eso era impensable, pero hoy en día yo lo recomiendo, vamos, 100%, es decir, cógete un avión, que son vuelos muy baratos, vete a Estados Unidos y visita los laboratorios, los 3, 4, 5, a lo mejor 10 son excesivos, pero 4 o 5 laboratorios que te interesen, les visitas y preguntas y te enteras cómo es la vida en el laboratorio, cómo trata el director del grupo a su gente, qué líneas, cuál es el futuro del laboratorio. Es decir, toda esa información, incluso hoy, no te la da Internet. Es decir, esa información la tienes que recoger tú personalmente. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y estás haciendo menciones a Estados Unidos. ¿A Estados Unidos fue donde fuiste por el investigador o por los investigadores que te interesaban, o porque en aquel momento la investigación allí era puntera en temas de cáncer? Y a día de hoy, ¿seguirías recomendando Estados Unidos, o simplemente, como has comentado, irías a los laboratorios punteros, estuvieran en el país que sea? Bueno, Estados Unidos sigue siendo puntero en cáncer y en muchas otras áreas. Yo recomendaría el mundo anglosajón. Es decir, cuando he dicho Estados Unidos, podemos incluir al Reino Unido también en esta ecuación. Esto no quiere decir que no haya un gran laboratorio en una determinada área en Alemania, ¿no? Por ejemplo, en algunos de los institutos Max Planck o en incluso otros países como Holanda, por ejemplo. En Holanda está el Instituto Nacional del Cáncer de Holanda, que es muy bueno también, ¿no? Es decir, que no, yo estoy hablando en términos genéricos, no quiere decir que si uno va a trabajar, por ejemplo, con Hans Clevers a Utrecht, que está haciendo todo esto de crecer las criptas colónicas, etcétera, no sea un gran laboratorio, ¿no? Pero en general,
en general Estados Unidos sigue siendo la meca. Ahora, Estados Unidos, cuando digo Estados Unidos realmente me refiero a las dos costas. Es decir, claro, vale. Estados Unidos, el medio, el centro de Estados Unidos es un poco, con alguna excepción también, excepciones siempre hay, pero es un poco un páramo, ¿no? Es decir, entonces se trataría del eje, no sé, San Francisco-San Diego, o incluso Seattle-San Diego, la costa oeste, y en el este pues sería el eje Washington-Boston, ¿no? Con alguna excepción como Chicago en el centro, ¿no? Pero también, o sea, que nadie se crea que a lo mejor por ir a Estados Unidos va a la Universidad de Vigo, por ejemplo, a bote pronto, de Iowa, pues que a lo mejor eso sea un sitio bueno, no necesariamente. En Estados Unidos hay los mejores laboratorios del mundo, pero también hay muchos laboratorios un poco mediocre, ¿no? o de segundo nivel. Por tanto, es muy importante no cegarse con la idea de ir a Estados Unidos, sino escoger el laboratorio, que el laboratorio está en Nueva York, pues Nueva York, que está en Cambridge, o está en Manchester, o está en Londres, o está en Glasgow, pues allí. Es decir, en general el mundo anglosajón es el que realmente tiene no sé, así como la pintura en el siglo XVII pues estaba entre España e Italia, ¿no? Y había un poco de pintura en los Países Bajos, pero no se le ocurriría ir a aprender a pintar a Estocolmo, pero hoy en día la investigación pues está en el mundo anglosajón, ya digo, con excepciones, por supuesto, que siempre las hay. Claro. Muy bien, muy interesante. Y luego, bueno, seguimos comentando la trayectoria después de Mariano. Mariano estuvo unos años en Estados Unidos, luego volvió me gustaría contarlo todo, pero es que no da el tiempo. Son muchos años. Y son muchos años, claro. Entonces voy a centrarme en 2 o 3 cosas. Bueno, en el 2011 volvió a España como director del CNIO. Y bueno, ha seguido su investigación aquí en España desde entonces, y su producción científica es impresionante. O sea, tenemos 311 publicaciones científicas y luego un factor H de 115. Para la audiencia, el factor H es una medida que, bueno, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es una medida que mide un poco la productividad científica, y en este caso significaría que tenemos al menos 115 publicaciones con al menos unas 115 citas, lo cual es impresionante, vamos. Y además, Mariano ha recibido una gran cantidad de premios de diversas academias, diversos reconocimientos. Vamos, yo creo que los tiene todos prácticamente. Entonces aquí... Faltan muchos, pero los premios no es lo que no es el motor de la investigación. Los premios cuando te llegan se agradecen y ya está, ¿no? Pero bueno, que te agradezco mucho esta presentación, sí. Si hay algo de lo que estoy orgulloso en términos de reconocimiento es el haber entrado a la primera en la Academia de Ciencias de Estados Unidos. La Academia de Ciencias de Estados Unidos pues recoge la flor y nata de la investigación mundial. En España somos 7 investigadores que hemos entrado en la Academia. Este año ha entrado Luis Enjuanes, que quizás, espero que te suene el nombre, porque sí, claro. Los 3 grupos que está haciendo intentando hacer la vacuna contra la COVID, y bueno, además amigo mío, y me ha alegrado muchísimo. Es decir, que ese es, digamos, que es el reconocimiento que yo valoro más, porque para entrar ahí te tienen que votar todos los otros miembros, y entonces pues evidentemente es un reconocimiento directo de la comunidad científica, y es lo que más valoro. Un premio, evidentemente, siempre se agradece, pero un premio te lo da un comité que se reúne, a lo mejor son 12 personas que se reúnen, ¿no? Evidentemente tienes que tener méritos, pero para mí lo que más valor tiene, ya digo, es el reconocimiento de haber podido entrar, y además a la primera en la Academia Americana. Por lo demás, dejemos de hablar de los premios, que no. Bueno. Eso no mueve la ciencia. Eso es. Bueno, y hablando de lo que mueve la ciencia, ante tal cantidad de publicaciones, y bueno, desde mi punto de vista, no es solo cantidad, sino calidad. Sino calidad, porque
yo he visto el listado, es impresionante, y sobre todo lo que veo también es el impacto que han tenido esas publicaciones. Entonces mi pregunta aquí sería, ¿cómo hay algún truco, aparte de trabajar mucho, que ahí hay mucho trabajo detrás, hay algún truco más o consejo para lograr esa productividad y sobre todo ese impacto en la sociedad? Bueno, mira, yo te voy a contradecir, si me permites. Claro, por supuesto, para eso estamos. Claro que sí. Pero de buen rollo eso, ahora. Claro. Personalmente creo que a mi edad tener 320 trabajos es pequeño, es corto. Es decir, el otro día, sin, por supuesto, no decir nombres, estábamos hablando precisamente de un premio, ¿no? Nos reunimos un grupo de 15 personas, más o menos, estábamos para dar un premio, y había uno de los candidatos que había publicado 165 publicaciones en un año. Madre mía. Entonces yo dije, esto sí, o sea, es que no se las ha podido leer. Bueno, había sido coautor, que eso también es importante. No es lo mismo, hoy en día los trabajos casi todos tienen 10, 12, 15 autores. No es lo mismo ser el primer autor, es decir, el principal investigador que ha hecho el trabajo, o ser el último autor, el senior, por lo menos en nuestro campo es como tenemos costumbre de firmar, que es el que ha dirigido el trabajo. Luego, en el medio, pues puedes firmar pues, por haber dejado una línea celular o haber hecho un experimento en particular, es decir, que no es lo mismo en qué orden apareces en el trabajo. Entonces, yo lo que pasa es que no me gusta escribir y entonces yo considero que tengo un número de publicaciones corto, que podría ser bastante más grande, ¿no? Pero también es cierto que en el laboratorio a mí me gusta escribir papers que tengan un impacto, como muy bien decías. Entonces, ya digo, yo personalmente creo que podría tener un currículum más extenso, pero bueno, el índice H, pues sí, es un índice H bueno. Aunque también he de confesarte una cosa. El otro día recibí un pequeño baño de humildad porque ha salido en una revista, PLOS, un análisis que hace la Universidad de Stanford sobre 160 y tantos mil investigadores del mundo trabajando en ciencias de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues te he de confesar que estoy en el puesto 1300, es decir, no estoy muy arriba, que digamos entre 166.000 tampoco está mal, ¿no? Pero por ejemplo, conozco a Michael Karin, que está el número 13. Este es un investigador israelita que lleva muchos años en San Diego y está el número 13, ¿no? Que son cosas que somos amigos. Quiero decir que evidentemente hay otra gente que publica mucho más y tiene mucho más impacto que yo. Sí, bueno, hay muchas cosas aquí pues, que se pueden ver, pero vamos, a mí de verdad, aún así, digo pues que me impresiona, y sobre todo por el impacto. Entonces, hablando del tema de impacto, podría comentar, bueno, tu línea de investigación han estado centradas en cáncer. ¿En algún momento os habéis dedicado también al campo o a explotar vuestros conocimientos en el campo del descubrimiento de fármacos para, por ejemplo, alguna proteína diana que hayáis caracterizado o descubierto, o no os habéis metido en ese tema? Bueno, yo tengo relativa, o sea, para ser un investigador académico, tengo bastante experiencia del mundo del descubrimiento de fármacos porque, aunque no lo han mencionado todavía, yo trabajé 9 años como vicepresidente de oncología preclínica en Bristol Myers Squibb. Bristol Myers Squibb es una de las compañías, de las farma multinacionales que más relevancia ha tenido y tiene en cáncer. Por ejemplo, ahora los anticuerpos para la inmunoterapia, ¿no? Nivolumab y Ipilimumab pues son de Bristol Myers, ¿no? Y en fitotóxicos, por ejemplo, el Taxol, que conoce pues prácticamente todo el mundo ha tenido un cáncer de mama o cáncer de pulmón, pues era de Bristol, ¿no? Entonces conozco bien el mecanismo y los procesos de descubrimiento de fármacos, y de hecho yo fui el primero que empezó la medicina personalizada en
en Bristol Myers, ¿no? Y como anécdota, te puedo contar que allí a la gente de business no le pareció nada bien, porque ellos en aquella época estaban acostumbrados a que el Taxol se daba a todo el mundo, ¿no? Y sin embargo yo le decía, no, si tiene una mutación en RAS, pues tienes que darle otra cosa. Y él me decía, no, esto nos va a estrechar muchísimo el mercado, ¿no? Claro. Y luego tengo otra segunda anécdota, que yo fui el que asesoró, uno de los tres que asesoramos en aquella época a Ciba-Geigy para que empezaran a trabajar sobre lo que ahora conocemos como GLIBE, que es la leucemia mielógena crónica, por razones que no viene al caso, nos alargaríamos mucho. Entonces, cuando a mí me ficha Bristol Myers, yo propongo trabajar en descubrir inhibidores contra el oncogen que causa la leucemia mielógena crónica, ¿no? Entonces me dicen que no puedo trabajar en eso porque la leucemia mielógena crónica es una enfermedad muy poco frecuente o relativamente muy poco frecuente y que los ingresos no serían más de $300 millones al año. Para demostrar que estaban un poquito equivocados, hoy en día hay 3 fármacos contra la leucemia mielógena crónica y la suma de los 3 son $12.000 millones al año en ventas. Es decir, que el mundo de la investigación, del descuento de fármacos, pues bueno, lo conozco hace tiempo y a veces es difícil predecir, ¿no? Cómo va a salir un mercado, ¿no? La razón, evidentemente, para estas ventas es que la leucemia mielógena crónica es, como su propio nombre indica, es crónica y los pacientes afortunadamente viven muchos años, con lo cual el fármaco, hay pocos pacientes, pero viven mucho tiempo, comparado, por ejemplo, con cáncer de páncreas, que hay muchos más pacientes, pero desgraciadamente viven muchísimo menos tiempo. Entonces, es decir, que el descubrimiento de fármacos siempre que ha ido en mi cabeza. Lo que pasa es que hacer descubrimiento de fármacos desde el mundo académico es extremadamente difícil, por no decir imposible, en este momento. Bueno, en las últimas décadas. Como se hace en Estados Unidos, es que los investigadores consiguen venture capital, es decir, inversores, y montan una biotech. Pues normalmente pueden conseguir 50 o 80 millones de dólares, montan una biotech y de ahí entonces empiezan a salir fármacos, ¿no? Por ejemplo, ahora a mí me ha pillado de forma que me ha interesado personalmente, porque hay una compañía, porque la han comprado ahora, pero bueno, una compañía pequeña, biotech, que se llama Loxo, que estaba en Colorado, y ellos se dedicaron a hacer un inhibidor, o a buscar, a sintetizar un inhibidor selectivo contra unos oncogenes que se llaman TRK. Estos oncogenes son muy poco frecuentes, pero si uno tiene en cuenta, por ejemplo, que aparecen con una frecuencia del 0,3, el 0,5% en cáncer de pulmón, uno dice, pues qué poco. Pero claro, cuando uno ve los millones de personas que tienen cáncer de pulmón en el mundo, pues ya esa cifra ya no es tan pequeña, ¿no? Lo cierto es que a Loxo la han comprado, como decía hace un momento, por $8.000 millones. La ha comprado Lilly. Y la relación conmigo, evidentemente no tengo ninguna relación con ellos, pero nosotros descubrimos TRK. Y de hecho TRK fue el primer oncogen humano descubierto que no fue un miembro de la familia RAS, porque el primero fue HRAS, como hemos mencionado antes, el segundo fue KRAS, que es muchísimo más frecuente, que es lo que estamos trabajando ahora con él, y hay un tercero que se llama NRAS. Y entonces todos parecían que eran miembros de la familia RAS y que todos los oncogenes humanos iban a ser RAS. Entonces nosotros aislamos el primer oncogen humano que no era RAS y resultó ser TRK, y entonces pues me ha hecho mucha ilusión el que un descubrimiento nuestro, aunque de forma totalmente indirecta, pues haya llegado ya a la clínica y que hoy en día
alguien, si tiene esa mutación, independientemente del tipo de tumor que sea, lo que llamamos ahora un tumor agnóstico, pueda recibir este fármaco y tiene muchísimas más probabilidades de superar la enfermedad que si recibiera un tratamiento estándar de quimioterapia. Así que, bueno, por lo menos en ese aspecto ya puedo decir que algo que hemos descubierto nosotros, aunque no hayamos participado en el proceso del descubrimiento del fármaco, pero por lo menos ya ha llegado al paciente de cáncer. Claro, pero bueno, como tú bien dices, aunque si no hubiera sido por vuestro descubrimiento, esta gente del Loxo no habría podido desarrollar este fármaco. Bueno, o sea que algún otro ya lo habría descubierto. Es decir, la ciencia, claro, como comentábamos al principio, el descubrimiento de los oncogenes humanos, partiendo de 3 grupos completamente distintos, llegamos al aislamiento el mismo mes. Es decir, el aislamiento del primer oncogeno humano se publica en Nature en abril del 82 por un grupo y en mayo del 82 por los otros 2 grupos. Es decir, que sale publicado en cuestión de días, cuando el trabajo que llevó a ese aislamiento llevaba ya varios años, llevaba trabajando en ello por lo menos 5 o 6 años, ¿no? Es decir, que en Estados Unidos, bueno, el mundo ya arriba anglosajón, el mundo científico en general, nadie trabaja en aislamiento. Es decir, cuando hay una idea, pues la idea es muy poco probable que la tenga solo una persona. Hay veces que sí. Recordemos el caso de Karen Mullis con la PCR, que ahora ya todo el mundo sabe lo que es una PCR. A Karen Mullis se le ocurrió a él solo, y además que cuando estaba absolutamente hasta arriba de LSD. Pero bueno, esos son casos que afortunadamente no se dan muy a menudo en la ciencia, pero el caso de Karen Mullis pues es uno de esos casos paradigmáticos donde es un loco que se le ocurre solo a él, ¿no? Entonces, pero normalmente pues el mundo científico, las ideas convergen y los descubrimientos siempre son compartidos. Vale, y has comentado que todo esto se dio en Estados Unidos porque está esa fuerte cultura que has comentado. Bueno, están los centros de investigación, universidades, empiezan con un pequeño hit, con un pequeño compuesto, y luego crean esa biotech, y luego por venture capital u otros mecanismos, pues esto pues va creciendo y va desarrollando el fármaco. Pero ¿cómo ves tú hoy en día esa situación en España? ¿Podemos decir que después de tantos años que estuviste tú aquí, hoy en España tenemos un mecanismo similar o todavía hay mucho que desarrollar ahí? El mecanismo es similar. Lo que sucede es que aquí el venture capital es muy, muy, muy limitado. Es decir, aquí los bancos, los grandes fondos de inversión, pues invierten en proyectos de construir urbanizaciones y otras muchas cosas, ¿no? Pero que inviertan en ciencia hay muy poquitos. Yo estoy ahora trabajando con un pequeño grupo de inversores para precisamente poder desarrollar inhibidores selectivos contra CARRAS, porque CARRAS a la gente probablemente no le suene. Le suene cáncer de pulmón o cáncer de páncreas, pero no CARRAS. CARRAS es responsable, mutaciones en CARRAS son responsables ni más ni menos que del más del 20% de todos los cánceres humanos. Es decir, si tuviéramos un fármaco selectivo y eficaz contra CARRAS, se podrían, si no curar, al menos retrasar mucho el desarrollo de un 20%, 1 de cada 5 cánceres humanos. Entonces creo que la importancia de encontrar un fármaco contra CARRAS no necesita más explicaciones. Pero CARRAS hasta hace muy poquito y todavía es lo que llamamos una molécula, la llamamos en inglés undruggable, que significa que no es farmacológicamente abordable. Es decir, no es una molécula que es casi como una pelota, como de hecho tiene forma como de corazón, y no tiene regiones, zonas donde poder insertar un inhibidor, ¿no? Los inhibidores siempre van a un centro activo donde puedan acoplarse de forma estable, ¿no? Entonces, ahora va a haber una excepción contra una de las múltiples mutaciones que convierten CARRAS en un oncogen.
es una mutación que se da frecuentemente en fumadores, con lo cual hay un fármaco que ha desarrollado la Amgen, que es, digamos, casi la única, una de las muy poquitas biotechs que se ha convertido en una Big Pharma y está a punto de aprobarse. Solamente sirve para una de las 20 mutaciones que activan KRAS, pero, repito, es frecuente en cáncer de pulmón, en fumadores sobre todo, porque esa mutación la causa los agentes carcinogénicos del tabaco y pues probará ya, de hecho ya se está utilizando en ensayos clínicos en los grandes hospitales en España, se llama sotorasib y bueno, es el primer ejemplo. Nosotros estamos trabajando con una estrategia distinta que, bueno, sería demasiado complicado explicarlo ahora, pero evidentemente nuestros recursos, estamos empezando, yo soy de hecho soy el presidente del Comité Científico Asesor, es decir, soy el que asesora, pero no estoy metido en la compañía por problemas de incompatibilidad. Claro. En España, si hay algo que caracteriza a la administración es que suele poner más trabas que quitarlas, pero bueno, no me quejo, son normas que valen para todos. Y entonces se está empezando, pero de forma muy lenta, porque hemos conseguido una subvención hace menos de un mes, de la Junta de Castilla y León, de 2 millones de euros para empezar, ¿no? Entonces, genial. Comparemos 2 millones con los 50 de Estados Unidos. Y con esto de nuevo, no me estoy quejando, simplemente estoy poniendo manifiesto las dificultades relativas, ¿no?, que tenemos en España. Pero bueno, el mecanismo es el mismo. Ahora lo que hace falta es que haya fondos de inversión que estén especializados en el tema de compañías de biotecnología y pues vean la relevancia de este proyecto y puedan invertir un poco más y poco a poco pues iremos peleando. Afortunadamente tenemos datos que son privativos, es decir, que no se conocen por otros grupos, pero tampoco, como decía antes, esto va a durar muy poquito, es decir, hoy en día la investigación, hay tanta gente buscando inhibidores de KRAS que tarde o temprano lo van a encontrar también, ¿no? Es decir, es una carrera donde hay muchísimos corredores, ¿no?, y todos yendo hacia el sprint final, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero quiero decir con esto que en España también hay proyectos interesantes. Hay una investigadora en Barcelona, en Valdebrón, Laura Sosek, que está también buscando inhibidores contra otro oncogen también muy frecuentemente mutado. Bueno, en este caso no está mutado, está amplificado, que no deja de ser una mutación, se llama MYC. Hay otros investigadores también en Barcelona que también me consta que están recibiendo fondos de inversión. Es decir, que ya hay un movimiento en España, pero claro, es muy incipiente si lo comparamos con el de Estados Unidos o el mismo o en Inglaterra, ¿no? Inglaterra tiene empresas como AstraZeneca, ¿no? Claro. Que realmente esto en España, pues la verdad no existe. Bueno, ojalá cambien un día estas mentalidades, ¿no? Ojalá. Bueno, poco a poco. Esto no se cambia de la noche a la mañana. Claro, bueno. Y una duda, curiosidad. Aquí, claro, como has comentado, los fondos de inversión pues son los que son y se dedican normalmente a otras cosas. Pero ¿recomiendas o crees que es posible irse fuera de España a buscar fondos de inversión? ¿O eso es algo que tiene que haber en el propio país donde se está haciendo el desarrollo? Bueno, es posible. Lo que pasa es que es muy complicado. Quizás decir, no, los fondos de inversión en Estados Unidos están buscando oportunidades en las universidades americanas, ¿no? Es decir, es impresionante darse un paseo por Cambridge, ¿no? En Cambridge hay un cruce de calles, ahora no recuerdo el nombre de las calles, pero en 3 esquinas está el Instituto Whitehead, está el Instituto Broad y está el Instituto Koch. Estos 3 institutos publican más papers en las revistas punteras que toda España. Solo en un cruce de calles. Entonces, alrededor de ese cruce de calles, pues han construido edificios Pfizer,
Merck, Novartis. Es decir, yo a veces lo comparo, salvando las distancias, con los Campos Elíseos, ¿no? Si tú vas por París, en los Campos Elíseos, pues no encuentras una tienda de camisas, encuentras Chanel, encuentras, ya ahora no me sé mucho los nombres estos, pero bueno, encuentras las tiendas de más prestigio. Bueno, pues en Cambridge, en Estados Unidos, no el Cambridge inglés, al otro lado del río, en Boston, pues encuentras eso, prácticamente todas las grandes industrias y, por supuesto, muchas biotechs han montado sus laboratorios como decimos en inglés, walking distance, es decir, a distancia andando, claro. A pocos metros de estos centros de investigación, aparte ya de la Universidad de Harvard y del MIT, que están allí también, ¿no? Es decir, que además de esos 3 centros que ya digo son muy punteros en el mundo del cáncer en general y de la biología molecular en particular, pues evidentemente la industria va allí. Entonces, claro, ir allí un españolito a decirle, oiga, financieme mi investigación, es muy complicado, ¿no? Claro. Casi nos retrotrae a las películas de Paco Martínez Soria, ¿no? Cuando era muy joven. No, pero alguna habrá visto. Conozco. Varias, sí. Es una broma, no es una broma. Es un buen ejemplo. Ojalá fuera más joven y no me acordase, ¿eh? Ojalá. Bueno, pues es súper interesante. Y luego también, siguiendo con el tema de la financiación, en tu currículum, en tu trayectoria, has conseguido dos veces una de las, digamos, becas no voy a decir obviamente, pero financiación para proyectos más grandes de Europa, que son las que da el European Research Council. Uh-huh. Esto es impresionante. ¿Podrías comentar un poco sobre eso? Porque la conseguiste dos veces, ¿no? Bueno, sí, evidentemente el European Research Council es lo mejor que se ha inventado en Europa en cuanto a financiación científica, porque es limpio, realmente la excelencia es lo que prima, ¿eh? No hay otras corrientes, no más allá de la propia opinión de los investigadores. Allí los proyectos se dan en un panel de 12, creo que son 12 investigadores, yo he participado en un par de ellos, y realmente allí se habla de excelencia, no se habla de nada más, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay política en el mal sentido de la palabra por medio. Por lo tanto, esos proyectos pues suelen ir, hombre, siempre hay excepciones, ¿no? Pero suelen ir a los mejores investigadores. Eso empieza en el año 8, entonces son cada 5 años. Entonces, teniendo en cuenta que yo empecé en el 9 y que a veces lo puedes extender 6, quiero decir, ahora se me acaba el año que viene y el segundo y voy a ir a por un tercero. Vamos, eso no que no lo dude nadie, ¿no? Porque esos proyectos te dan 2,5 millones de euros, es decir, al año te dan $500,000 de euros. Uh-huh. El proyecto que yo tengo del Ministerio de Ciencia, y es uno de los más altos de España, es decir, que, repito, no me estoy quejando, sí. Pero es un hecho, son 135.000 euros, es decir, son 3 veces menos, ¿no? Y además solo por 3 años. Claro. Entonces, evidentemente, el RC es lo que nos mantiene vivos. Nosotros que pretendemos, antes al principio del podcast mencionabas la investigación translacional. Para hacer investigación translacional no tienes más remedio que trabajar con modelos animales, ¿no? Extrapolar un resultado de una línea celular en una placa Petri, no digo que no sea posible, pero evidentemente la extrapolación es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, claro, trabajar con animales genéticamente modificados, con ratones, genéticamente modificados, es muy caro y evidentemente a nosotros mantener las colonias de ratones ya nos cuesta 300.000 euros al año. Es decir, que si no tuviera la subvención del European Research Council, pues no estaríamos haciendo investigación translacional, estaríamos haciendo investigación básica, la de toda la vida, ¿no? Pero no sería translacional. Cuanto más te acercas a la clínica, mucho más caro es todo. Claro.
Bueno, y siguiendo con el tema de medicina personalizada, el cual comenzaste tú, como has comentado antes, que tú comenzaste en él, actualmente esto está avanzando mucho. Hay convocatorias europeas que priman también del European Research Council la medicina personalizada. Nosotros estamos en un proyecto en ese ámbito y quería preguntarte tu opinión sobre dos cosas. Uno, ¿qué opinas de la aplicación de la inteligencia artificial en este dominio? Si piensas que es algo que realmente va a funcionar o que es un poco de, como dicen los ingleses, un hype. ¿Y qué crees que se ve en el futuro, en los próximos 5 o 10 años? Si piensas que va a haber algo rompedor o que todavía hay que avanzar mucho porque todavía hay que hacer mucha experimentación y afianzar mucho conocimiento que se ha obtenido en los años anteriores, como todos estos experimentos en animales, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial, en primer lugar, habría que definir qué entendemos por inteligencia artificial. Para mí es todo el mundo de los ordenadores, ¿no? Es decir, todo aquello que lo haces a través de un ordenador. Es absolutamente esencial. Vamos, que nosotros, por ejemplo, ahora acabamos de resolver la estructura de la diana con la que estamos trabajando, que se llama RAF1, que es la proteína con la que interacciona CARRAS y en el principio de toda una cascada de señalización, y que ya hemos demostrado que si la eliminamos hay una regresión tumoral muy importante. Entonces necesitamos conocer la estructura. Claro. Esto se hace gracias a una nueva tecnología llamada microscopía electrónica de bajas temperaturas, en inglés Cryo-Electron Microscopy. Esto el equipamiento cuesta unos 10 millones de euros, es decir, no es un aparatito que te puedas comprar para hacer una PCR, y luego necesitas unos superordenadores. Entonces cuando estoy hablando ahí diciendo lo hemos hecho, la verdad es que estoy hablando de forma inapropiada. Lo ha hecho Guillermo Montoya, un investigador que estuvo en el CENIO y que ahora es el director de esa unidad en la Universidad de Copenhague, ¿no? Entonces, quiero decir, tienen unos medios de supercomputación que evidentemente son absolutamente esenciales para simplemente resolver la estructura de una proteína, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial es algo que es absolutamente integrado dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, de nuevas estructuras. Pero tampoco hay que ser optimistas porque es el camino a seguir. De hecho, desde este siglo prácticamente ya no hay nuevos citotóxicos. Es decir, ya la quimioterapia se ha quedado para aquellos casos donde no hay otra alternativa. Pero hoy en día ya es esencial identificar la mutación y entonces dar el fármaco selectivo. Esto todavía está limitado a una serie de tumores para los cuales hay fármacos. Hay todavía muchísimos tumores contra los que no hay fármacos. Poco a poco se irán descubriendo fármacos selectivos. Ahora ya hay, habrá a lo mejor, si no contamos lo que llamamos los Me-Toos, es decir, las moléculas que hacen lo mismo, sino el fármaco original, pues habrá unos 25 o 30 fármacos de medicina personalizada que, en conjunción con la inmunoterapia, que también ha pegado un avance tremendo, ¿no?, en el mundo del tratamiento de algunos cánceres como melanoma, cáncer de pulmón, etcétera, pues realmente hoy en día han revolucionado la medicina oncológica, ¿no? Es decir, ya la quimioterapia ya queda, para aquellos casos en los que todavía no se haya descubierto nada nuevo. Y qué duda cabe que la inteligencia artificial va a ser absolutamente fundamental para determinar estructuras de las dianas, para identificar la estructura de fármacos, ¿no? Ahora está de moda la química, de moda está empezando la química de degradación, pero hoy en día ya el futuro parece que no está en inhibir, sino en eliminar, en degradar la proteína. Sí. Va a ser mucho más eficaz. Es decir, que todo esto sin inteligencia artificial probablemente no sería posible. Sí. Y aquí en esta línea, hablando, nos queda ya muy poco tiempo, hablando de avances en los próximos años. Ahora todo el mundo conoce, obviamente, cómo se ha aplicado el tema de las vacunas en el contexto del COVID, pero también se está empezando a aplicar el tema de las vacunas o desarrollar en el contexto del cáncer.
¿Qué piensas sobre este tema? Vacuna en el sentido clásico, en el sentido de Pasteur, en realidad el cáncer, el cáncer, al no ser un problema exógeno, es decir, no ser un problema infeccioso, con la salvedad de, por ejemplo, de los virus del papiloma, ¿no? Pero para el papiloma ya hay una vacuna, es decir, que ya eso ya está hecho, ¿no? Eso ya incluso Harold Thurhausen ya recibió el premio Nobel por ello. Es decir, que eso ya está en el mercado, ¿no? El vacunarse. Afortunadamente en España, con la higiene, el cáncer de cervix producido por papiloma, el virus del papiloma es muy pequeño, ¿no? Una incidencia muy pequeña. Entonces, si llamamos vacunas a la inmunoterapia, pero eso en realidad no es una vacuna, no es lo que la gente entiende de me voy a ir al hospital, me van a poner ya una inyeccióncita y ya estoy libre de cáncer, ¿no? Es muy importante no confundir a la sociedad. Es decir, las vacunas per se, ya digo, quitando en algún caso muy particular de cáncer. Es que hablar de cáncer realmente es un error. El cáncer son más de 100 enfermedades distintas. Claro. Entonces, decir algo que sirva para todos los cánceres no es fácil, ¿no? Pero vamos, la vacuna como la entendemos para la COVID o para la gripe o para otro tipo de vacunas como las enfermedades de pediátricas, la rubeola, la varicela, etcétera, etcétera, el sarampión. Es decir, eso en cáncer no aplica. Ya digo, el único caso sería el de bueno, también existe el caso, ahora pensándolo, del cáncer de hígado, sobre todo en el sudeste asiático, por el virus de la hepatitis, pues es un agente cocarcinogénico, no es el que causa el cáncer inicialmente, ¿no? Pero bueno, para no enrollarme, en general el cáncer no está causado por agentes infecciosos y por consiguiente el concepto clásico de vacunas no ha lugar en el mundo de la oncología. Exacto, muchas gracias por la aclaración para que llegue a la audiencia. Muy bien, pues yo tendría 100.000 preguntas más, pero bueno, vamos a ir terminando porque si no estamos muy cortos de tiempo. Una última pregunta sería, de tu tarea investigadora, ¿no? Del día a día de tu trabajo, ¿qué sería lo que más te gusta, lo que más te satisface de lo que haces en el día? Y luego, ¿cómo te organizas tú? ¿Cómo llevas tú el trabajo adelante? Bueno, eso es lo importante, lo que te mantiene vivo y te hace seguir queriendo volver al laboratorio es la vocación, porque yo me considero una persona extremadamente afortunada porque aunque puedas, yo nunca he trabajado, o sea, nunca he tenido un trabajo, yo siempre me he divertido, es decir, he venido al laboratorio a divertirme, a pasarlo bien, ha habido sus momentos mejores y otros peores, ¿no? Pero realmente es la vocación lo que te hace que vengas satisfecho y con ganas de trabajar todos los días al laboratorio. Aquellas personas que no tienen más remedio que trabajar, pues yo entiendo que la vida es mucho más dura. Los que tenemos una vocación, ya sea en la música, en la pintura, en las artes, en las letras, en la ciencia, somos afortunados, ¿no? Entonces, yo vengo aquí, ahora ya te pones delante del ordenador, hablo con la gente en el laboratorio, ahora que ya pueden venir y discutimos y tenemos ideas. Es una actividad intelectual que realmente para mí es muy satisfactoria y que espero seguir haciendo durante muchos años, al menos todos los que me permita que el cerebro me siga, mal que bien, me siga funcionando un poco. Esperemos que sean muchos. Esperemos que sean muchos. Muy bien, pues ya lo último que queda es, tenemos una pregunta del invitado anterior. Suele dejar una pregunta al invitado anterior para el próximo invitado y si te parece te la vamos a hacer. Y la pregunta sería, ¿cree que la política actual de revistas a la hora de seleccionar referees es buena? ¿Qué es lo que opina de este tipo de políticas? Es una pregunta que dejó el entrevistado anterior. Ya, es una pregunta complicada y no tenemos tiempo. Yo creo que creo que dijo Churchill, o si no fue él, que la democracia era el menos malo
de los sistemas políticos, ¿no? Entonces, hoy en día el sistema de publicación es el menos malo. Sí que es cierto que hay un problema con las grandes revistas, las de alto impacto, donde los editores suelen ser gente poco formada. De hecho, incluso a veces decimos en tono peyorativo que son investigadores frustrados, es decir, investigadores que no han podido montar su propio laboratorio esto evidentemente es peyorativo, no quiere decir claro. Que esto sea así, ¿no? Pero sí que está, es decir, no hay grandes investigadores a la cabeza de las decisiones editoriales, ¿no? En parte lógico porque los grandes investigadores pues quieren seguir investigando y dedican su tiempo a ello. Entonces ahí hay un problema en la selección de qué trabajos se mandan a revisar. Eso para mí es lo más problemático, más que la selección de los revisores. En mi propia experiencia, a mí me han rechazado muchísimos papers, pero sin enviar a revisión. De los que han enviado a revisión, puedo contar con los dedos de la mano los que me han rechazado. Es decir, que el corte, por decirlo así, o lo que es mejorable, porque tampoco quiero decir con esto que haya sido injusto, ni muchísimo menos, ¿no? Me hayan rechazado, pues me los han rechazado y punto. Pero la parte más mejorable sería la decisión editorial de mandarlo a revisar más que de la calidad de los revisores. Lo que también es cierto, y termino, es que yo, por ejemplo, de cada 10 papers que me mandan a revisar, acepto revisar un par de ellos o 3, porque lleva mucho tiempo y además es una labor que hacemos gratis, quiero decir claro. que no tenemos ninguna, no ya por cobrar 100 euros o 500 euros, sino por el tiempo que realmente te lleva. Entonces, ya digo, yo normalmente, pues eso, acepto como mucho un 20% a revisar. Eso no quiere decir que el otro revisor que no sea de gran nivel, pero bueno, que a veces es difícil encontrar buenos revisores. Pero creo que ahí no está el problema. Ya digo, el problema, como yo lo veo, está más en el conocimiento, en la formación de los editores, que son los que deciden si mandan el paper a revisar o no. Sí. Esto, como te he dicho antes, es una pregunta compleja y que yo creo que da para varios episodios, porque aquí hay... Para un podcast. Sí, exactamente. Habría que hacer un podcast sobre este tema y daría para muchos capítulos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tendrías alguna pregunta que quisiera dejar para el próximo invitado? Uy, pues eso me hubiera gustado, me has avisado antes y me lo hubiera pensado, ¿no? Es verdad. Pero bueno, el tema, vamos, mira, ahora lo que más me preocupa es el futuro de los jóvenes investigadores españoles. Es decir, ¿cuál es el futuro o qué futuro les espera a los investigadores que en este momento, a los miles de investigadores españoles que están en este momento en el extranjero y que les gustaría volver? Evidentemente, si alguien que se quiere quedar, pues estupendo. Mira, a Joan Massagué le va de maravilla y está en Estados Unidos y ya creo que se quedará allí de por vida, por mencionar a uno solamente, ¿no? Claro. Pero hay miles de investigadores españoles que les gustaría volver en condiciones, evidentemente no volver solo para, como se ha dicho ahora, para ir de cañas y berberechos, sino volver a realmente poder investigar y ser productivos. ¿Qué futuro les espera a estas personas y qué cree que debería de hacer nuestro gobierno y nuestros gobiernos, vamos, en general, la clase política? La clase política, por no enfocarlo en un determinado gobierno, porque este problema no es de un gobierno, sino es de varios gobiernos, ¿no? Ya un problema endémico, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta. ¿Qué propones hacer para mejorar el futuro, para mejorar las opciones de futuro de los investigadores jóvenes que en este momento les está yendo muy bien fuera de España, que quieren volver y que en España en este momento no es posible? Sí, una pregunta bastante importante. También para otro podcast. Para otro podcast entero. Que
Que de hecho hay algunos, creo. Muy bien, Mariano, pues te agradezco mucho tu presencia. He aprendido mucho de lo que has dicho. Ojalá diera tiempo pues para más, pero bueno, hay que cortar en algún momento y nada, mucho ánimo, que no lo necesitas, por lo que veo, para seguir adelante con tus vocaciones, y nada, y a seguir con los éxitos y mucha suerte también con vuestra biotech que habéis creado en Salamanca, a seguir adelante. Pues muchísimas gracias y muchas gracias por tu interés y por la revista, por la entrevista, que ha sido muy agradable. Me alegro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí y escuchar el podcast Investigando la Investigación. En las notas del episodio tienen los detalles sobre todo lo que hemos comentado, sobre las cosas más importantes del episodio, y también tienes un formulario donde, si quieres, puedes opinar y también puedes sugerir algún tema o entrevistado. Pues tu opinión pues nos parece bastante importante. Y por último, bueno, si te ha gustado, os agradeceríamos lo recomendases a gente que le puede interesar esta temática, y difundirlo en las redes sociales o donde sea. Y bueno, muchas gracias y que tengáis un buen día. Hasta luego. Bueno, Mariano, pues nada, ahora ya me despido contigo. Muy bien, hemos estado una hora, esto es tremendo. Sí, pensaba que no, pero es que da para mucho, da para mucho, y me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, ya en otro momento, en otra vida, ya llevará tiempo. Son muchos años. Claro, muchos años y mucha carrera. Dice el refrán, o el dicho, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Bueno, refrán. Muy bien, Mariano, bueno, pues nada. Venga, un saludo. Que tengas un buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En las notas del episodio tienen los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundieras en las redes sociales o donde sea.